Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina, del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la Haftará número 5. Esta Haftará se lee en simultánea con la Parashá número 5, que se llama Hayei Sara, la vida de Sara, las vidas de Sara. Y vamos a ver cómo está conectada la Parashá con la Haftará. Esta Haftará, una Haftará muy, muy importante, tiene dos temas centrales y además de eso, una enseñanza espectacular, sobre todo para aquellas personas que son padres. Lo voy a repetir. La enseñanza principal de esta Haftará va encaminada para aquellos que hoy son padres y también, ¿por qué no?, para aquellos que en el futuro serán padres. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1. En hebreo empieza diciendo Melech, que significa y cuando el rey. Y cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Vemos que el rey parecía que era muy friolento aquí en Colombia y sobre todo en Antioquia. Muchas personas dicen, no, es que yo soy muy friolento, que aunque no está haciendo un frío muy intenso, su cuerpo no se puede calentar. Y la Biblia nos está mostrando aquí que pasaba lo mismo con David Hamele, el rey David, que no lograba calentarse. Versículo 2. Le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi amo el rey una muchacha Betulá. La palabra Betulá es la palabra hebrea que traduce virgen. Entonces, busquen para nuestro Señor, nuestro amo, el rey David, una muchacha Betulá, virgen, para que ella se ocupe del rey y lo abrigue y duerma a su lado para mi amo el rey, para que el rey se pueda calentar. Ustedes saben que cuando vemos en muchas series que las personas se están congelando, se arriman una a la otra para que el calor del cuerpo los pueda calentar. Y aquí estamos viendo que están buscando una bétula, una virgen, para que solo duerma al lado del rey y lo pueda calentar, que el estar un cuerpo cerca al otro le brinde el calor. Versículo 3. Y buscaron una Naharam, que significa una muchacha joven. Y además de Nara, de una muchacha joven, era Jafad, que significa hermosa, dentro de los límites de Israel. Y esto es interesante. No fueron a buscar una muchacha porque fuera solamente hermosa, entonces podían ir por fuera de los límites de Israel y buscar una moabita, buscar una egipcia, no. Lo primero que ellos hicieron fue buscar una mujer, Betulá, Nara, pero además de ser Jafat, de ser hermosa, tenía que ser del pueblo del Eterno. Y aquí hay una palabra que de pronto en la Biblia de ustedes no aparece. En la Biblia de ustedes debe aparecer dentro de la tierra de Israel, pero ahí dice es los límites de Israel. Y aquí empieza esta Haftarah a hablar de un tema muy, muy importante y es acerca de los límites. Pero antes de entrar a hablar acerca de los límites, vamos a hablar de estas palabras Betulá y Nará. Betulá en hebreo significa virgen y Nará significa que es una joven, una muchacha. Esto es muy, muy importante. Quiero contarles que una vez viendo en internet vi una página de un rabino judío
que estaba hablando con un pastor cristiano y este rabino que conoce la Torá, conoce las palabras en hebreo, porque el hebreo es su lengua materna y desde niño seguramente se ha educado en estudiar la Torá, también los Nevin, los profetas y los Ketuvim, los escritos, le decía al pastor que nuestro rey y salvador era imposible que fuera el Mesías. Y le citaba Mateo. Recuerde que Mateo está citando diciendo, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y ahí están citando Yesayahu, Isaías 7:14. Entonces este rabino le decía al pastor, no, Mateo está citando Betulá, pero si vamos al texto original hebreo, ahí no dice Betulam, ahí dice Alma. Alma traduce doncella. Entonces, claro, si nos vamos estrictamente a las palabras, Mateo pareciese estar citando mal Isaías 7:14, Yesayahu 7:14, porque efectivamente, cuando uno va al texto en Isaías, el texto no tiene la palabra Betulá, que significa virgen, sino que tiene la palabra alma. Y alma significa doncella. Y empezó este hombre a darle durísimo a este pastor, a tal punto que yo no sé si el pastor habrá abandonado su ministerio, pero al final yo veía cómo derrotado el pastor le decía a este rabino, no, usted tiene toda la razón, hemos sido engañados, yo no sabía eso. Muchas gracias por sacarme del engaño. Nosotros no podemos entrar a discutir con una persona que conoce primero el idioma y que desde chico, desde joven, está estudiando el Tanat o la Taná. Es imposible si usted no conoce el idioma. Y quiero aprovechar porque la Haftara, perdón, porque hoy la Parashá, que es los días de Sara, trata de que Abraham encomienda a su siervo Eliezer una esposa para su hijo Isaac. Eliezer va, cumple el encargo y cuando uno llega a ese capítulo donde se está desarrollando la conversación entre Eliezer y Rebeca, se usan tres palabras de una manera que uno ve que el texto está dando a conocer que significa lo mismo. Cuando Eliezer llega, ve una alma, una doncella, y después se da cuenta que esta doncella es una mujer que es soltera, que no ha conocido hombre y sabe que es una betulá. Y el texto después llama a la joven Naharam. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Biblia, cuando usted dice Naharam, betulá y dice alma, se está refiriendo a una mujer virgen y a una mujer muy joven en edad. Lo voy a repetir. La parashá de hoy nos muestra a Eliezer en una conversación en Mesopotamia con Rebeca. Y el texto que yo lo invito a que no me crea a mí, lo invito a que se meta y busque el texto en hebreo. Y el texto en hebreo le va a mostrar que Eliezer se refiere a Rebeca como Betulá, Alma y Nara. Eso nos demuestra
que estas tres palabras significan lo mismo, una mujer joven y virgen. Si este pastor del cual les estoy contando hubiera conocido esta revelación, seguramente no habría perdido su fe, porque yo veía que al final el hombre decía, no, muchas gracias por darme a conocer la verdad, yo no sabía eso. El rabino sí sabe eso, el rabino sí sabe que la palabra betulá y la palabra alma significan lo mismo, se refieren a una mujer joven y virgen, pero él tenía un propósito y era socavar la fe y la confianza de este hombre en nuestro rey, en el rey de reyes y señor de señores. Si el hombre hubiera sabido, le hubiera contestado, ojo, Mateo está haciendo un pesher. Esa palabra en hebreo pesher significa que está tomando un texto del Tanat y lo está acomodando para una enseñanza. Eso es un pesher. Mateo no se equivocó cuando Mateo dice una virgen, porque la palabra virgen, betulá, y la palabra alma, doncella, que aparece en el libro de Isaías, son iguales, significan lo mismo. Entonces, vuelvo y reitero, si este pastor hubiera sabido eso, hubiera tenido herramientas para haberle contestado a este rabino, que estoy seguro que tenía que saber, era imposible, porque él conoce que Nará, Alma y Betula significan o se refieren a lo mismo, a una mujer joven y que no ha conocido varón alguno. La conclusión es, si usted va a intercambiar con un rabino acerca de la Biblia, mejor prepárese, porque si no, lo van a volver a usted ropa de trabajo. Continuemos. Versículo 4. Bueno, terminemos el 3. Y buscaron una Nará, una muchacha joven, Jafat, hermosa, dentro de los límites de Israel. Y hallaron a Abisham, Shunamita, y la trajeron al rey. Y la Nará, la joven, era hermosa en extremo. Y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. El texto nos está mostrando que aún David, siendo rey, no obligó a esta mujer a tener relaciones sexuales con él. Vio que era una mujer extremadamente hermosa, pero que su función era servirle y en la noche que su cuerpo al lado le diera calor. Porque la mujer hacía eso, le servía. El versículo 4 nos lo está diciendo. La joven era hermosa en extremo, abrigaba al rey y le servía. Pero también hace énfasis en que el rey no tuvo relaciones sexuales con Abishá, la Shunamita. Versículo 5. Pero Adonayyahu, de pronto en su Biblia debe decir Adonais, o bueno, no recuerdo el nombre que cita el texto en español, o Adonías, creo que es Adonías, pero Adonías, hijo de Hagid, Hinatset. Esta palabra Hinatset es una palabra que significa cuando una persona se ensalza, cuando se le sube el ego. Y cuando una persona se le sube el ego, pues termina siendo rebelde. Entonces aquí el texto en el versículo 5 nos habla de uno de los hijos mayores de David Hamele. David Hamele significa el rey David. Y dice que Adonías, en hebreo, Adoniyahu, él se ensalzaba, se rebelaba, el ego era muy grande. Y mire que él decía, Ani en log, yo reinaré. Eso me hace recordar cuando yo fui católico y había una estampita, esa del famoso niño, y abajo había un letrero,
yo reinaré. Estamos viendo aquí a Adoniyahu diciendo, yo reinaré. Todavía no ha muerto su padre David y ya él está pensando en reinar. Y nos continúa diciendo el libro, y se hizo de carruajes y de jinetes de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Pero su padre nunca lo había a Sabot entristecido. Interesante esta parte. Y por eso les decía que esta Haftará es muy especial porque esta Haftará tiene una enseñanza muy profunda para nosotros los padres. No sé si a usted le ha pasado que va uno en un centro comercial y a veces le toca ver esas escenas donde hay una madre y su hijo tirándose al suelo porque el muchachito quiere un carrito o la muchachita quiere un vestido, una muñeca y se tiran al suelo y hacen un show o una pataleta. Y el padre, por no pasar pena en el centro comercial, va y le compra el juguete. Aquí estamos viendo que el David Hamele jamás había entristecido, o sea, no había nunca Adonayyahu había recibido un no por parte de su padre. Es como cuando a veces nosotros los padres, sobre todo los que ya somos muy mayores, tuvimos padres que nos dieron mucho rejo y juguete, como decimos en Colombia. Entonces, a veces nosotros como que no quisiéramos repetir la misma experiencia con nuestros hijos y nos volvemos alcahueta, a tal punto que, por ejemplo, hay padres que, por ejemplo, el hijo está durmiendo a las 10 de la mañana por cualquier cosa y el padre hablando pacitico, porque si no, el hijo o la hija se van a ofuscar y van a salir de manera grosera a, a insultar al padre o le va a decir alguna cosa. O sea, no quieren entristecer a sus hijos. O sea, y ya son hijos mayores, no estamos hablando de niños, de hijos mayores. O sea, vamos a ver lo que le pasó a este hombre por causa de que su padre nunca lo entristeció. O sea, el padre le llevaba la idea, no quería tener problemas con él o con él, bueno, y eso es lo que está pasando en los padres de hoy en día, porque hay padres, como le digo, el muchacho, la muchacha llegan tarde, están dormidos y entonces el papá no les hace bulla. No, o sea, casi como que entra en terror porque si le hace bulla o simplemente el que está mandando en la casa es el hijo o la hija y no son los padres. Y aquí estamos viendo ese caso. Adonías, su padre nunca lo entristeció. Y quiero compartirles lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 7 versículo 10. Lo voy a leer en Reina Valera. Dice así, porque la tristeza que es según Elohim, entiéndase Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, la Biblia nos está hablando de dos tipos de tristeza. Una que es según el Eterno, esa produce arrepentimiento para vida eterna, pero hay una del mundo, que es la tristeza que produce la muerte. Y no solamente está hablando de la muerte física, sino que estamos hablando de no tener resurrección en la vida eterna, no hay vida eterna. ¿Y cuál es esa tristeza que da el mundo? Esa que nosotros los padres le estamos permitiendo a nuestros hijos, porque la tristeza que da el eterno es, les voy a dar un ejemplo. Resulta que a mí me invitan a un paseo y el paseo precisamente arranca en Shabbat. Y la Biblia me dice a mí, guardarás el Shabbat. Entonces, si ese paseo que es muy bacano que nos vamos para San Andrés es en Shabbat y yo, por obedecer el mandato, no voy al paseo, ese paseo, pues el no ir me va a causar una tristeza.
pero es una tristeza para vida eterna, porque estoy prefiriendo obedecer el mandato del Eterno que darle gusto a mi carne. Y suena exagerado. O viene la fiesta del gran ayuno y resulta que cayó un martes y ese martes precisamente me invitaron a una celebración especial con comida y con todo. Entonces, si yo complazco a los amigos, no, qué pena, no, me invitó mi jefe, o la persona que te invitó para ti es muy importante, no, qué pena quedarle mal. Entonces vas a esa gran comelona y resulta que estás desobedeciendo el mandamiento, estás prefiriendo quebrantar el mandato. Y esto lo digo sobre todo para aquellas personas que ya están caminando en el camino del eterno, no para el que vea este video y que de alguna otra manera ni siquiera conoce todavía de las fiestas y de todos los mandatos del eterno. Pero aquí nos está hablando de que hay una tristeza que es para vida eterna, pero también nos habla de una tristeza que es para muerte. Y aquí estamos viendo cómo David Jamele le estaba dando a su hijo o evitándole una tristeza, pero que el evitar esa tristeza al final iba a ser para perdición y para muerte de uno de los hijos de David Jamele. Continuemos. Dice así. Pero su padre nunca lo había a Sabot entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era Toar, o sea, era de hermoso parecer y había nacido después de Absalón, era el segundo hijo de David Hanmele. Mire que nunca le dijo, ¿por qué haces esto? Te estás equivocando, ¿por qué estás quebrantando el mandamiento? ¿Por qué? ¿Sí me entiende? Entonces, padres que pareciéramos que nos diera miedo corregir a nuestros hijos. Y entre más grande, como que el terror es mucho más grande. Y sabiendo que hoy, para gloria del Eterno, nos está mostrando la escritura que podemos corregir, que todavía estamos a tiempo de corregir nuestra actitud frente a nuestros hijos, cualquiera que sea la edad. Por eso les decía yo que esta haftará de hoy va dirigida sobre todo a los padres para que debemos de ser alcahuetas, porque el ser alcahueta está condenando es al hijo, a ese que nosotros decimos querer y amar. Versículo 7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Zeruyá, y con el sacerdote Eviatar. En las Biblias de ustedes debe aparecer Abiatar, los cuales ayudaban a Adoniyahu. Pero el sacerdote Sadoc y Benayahu, hijo de Yahoyada, y el profeta Natán, Shimi y Rei, y todos los valientes de David no seguían a Adoniyahu. Aquí estamos viendo que hubieron un sacerdote que fue Eviatar o Abiatar, como aparece en sus Biblias, que se puso de acuerdo con el rebelde, pero hubo otro sacerdote que fue Sadoc. Más adelante nos vamos a dar cuenta que el Todopoderoso descalifica a Abiatar y a Sadoc lo lleva a lo máximo y lo nombra sumo sacerdote y ya el sacerdote, el sacerdocio de Sadoc es el que va a continuar de ahí en adelante. Él y sus hijos, el Eterno lo bendice por hacer lo correcto, por no irse con un rebelde que su padre no le colocó límites. Es importante que nosotros los padres le coloquemos límites a nuestros hijos, cualquiera que sea la edad. Es nuestra responsabilidad si decimos que queremos el bien y amamos a nuestros hijos. Versículo 9. E inmolando Adoniyahu, ovejas, bueyes y ganado engordado junto a la roca de Sohelet, la cual está cerca de la fuente en Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Yehudá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benayahu, ni a los valientes,
ni a Shlomo. Shlomo es el nombre en hebreo para Salomón, ni tampoco invitó a Salomón su hermano. Es interesante, son 10 hijos varones que tiene David. Shlomo, Salomón, es el último. El rebelde convoca a todos menos al que tiene la promesa de reinar. Versículo 11. Entonces habló Natán a Bathsheba, su madre, madre de Shlomo, diciendo: ¿No has oído que reina Adoniyahu, hijo de Hagid, sin saberlo David nuestro rey? Ven ahora y toma mi consejo para que conserves tu nefesh, tu vida, tu garganta, y la nefesh, la garganta de tu hijo Shlomo. Natán la tenía clara. Si por alguna cosa lograba el segundo hijo de David ser rey, iba a matar a todos sus hermanos, empezando por Shlomo, por Salomón, que era el que tenía la promesa. Versículo 13. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Shlomo tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adoniyahu? Giné, que significa he aquí, que mientras estás tú hablando con el rey, yo entraré tras de ti y reafirmaré tus palabras, le está diciendo el profeta. Batabot, y entró Bathsheba al aposento del rey, y el rey era muy viejo, y Abishá, Shunamita, le servía. Baticol, y se inclinó Bathsheba, e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo: ¿Qué tienes? Batomer. Y ella respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Yud-Hei Bajei tu Elohim, diciendo: Shlomo, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí, ahora Adoniyahu reina, y tú, mi amo, rey, hasta ahora no lo sabes. Has sacrificado bueyes y ganado, engordado, y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Ebiatar, y a Joab, comandante del ejército, mas a Shlomo, tu siervo, no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declare quién ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi amo, el rey, duerma con sus padres, yo y mi hijo Shlomo seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo: He aquí el profeta Natán, el cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán: Rey, amo mío, ¿has dicho tú: Adoniyahu reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha sacrificado bueyes y ganado engordado y ovejas, muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los comandantes del ejército y también al sacerdote Ebiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y ha dicho: Viva el rey Adoniyahu. ¿Cómo así? Todavía no ha muerto David, y ya están todos, tanto el rebelde, al que no le colocaron límites, como a sus seguidores, diciendo: Viva el rey Adoniyahu. Ya lo habían coronado, y todavía David Jamele aún vivía. Pero ni aún, perdón, pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benayahu, hijo de Yahoyada, ni a Shlomo, tu siervo, han convidado. ¿Está esto autorizado por mi amo, el rey? Sin haber declarado a tus siervos quién había de sentar en el rey, en el trono de mi amo, el rey, después de él. Entonces el rey David respondió y dijo: Llamen a Bathsheba. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: Vive Yud-Hei Bajei, que ha redimido mi nefesh, mi garganta, de toda angustia, que como yo he jurado por Yud-Hei Bajei, Elohim de Israel, diciendo: Tu hijo Shlomo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy.
Entonces Bathsheba se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi amo, el rey David, para siempre. Hasta aquí es la porción del día de hoy. Cuando usted siga leyendo se va a dar cuenta del trágico y pésimo final que tuvo este hijo rebelde, del cual David Jamele tiene también culpa como padre, por lo cual nunca le colocó límites a su hijo. Es que tiene